de Cali? Nos hemos venido para el barrio, bueno, justamente el Parque de San Nicolás, que hasta 1924 por decreto se llamaba Plazoleta 20 de Julio. Y vamos a conocer un poquito más acerca de un personaje que hizo que el Cali viejo tuviera mucho renombre. Vamos a hablar hoy de Riverita. El famoso personaje que usted me está preguntando es uno que ha tenido trascendencia mundial. Él era peluquero, era masajista. Buenas tardes, gracias, muy amable. Me gusta hablar de los vecinos y más como de una joya para nosotros, como la que tuvimos con él. Cuando yo era niño, siempre íbamos nosotros a la peluquería que quedaba aquí a la vuelta, en la esquina de la vuelta. Nosotros éramos 3 hombres y una hermana, entonces él nos peluqueaba a todos 3. Me peluqueó 2 o 3 veces. ¿3 veces? ¿Y qué tal era Riverita? Riverita pues era un personaje muy amable, muy agradable, muy chistoso. O sea, uno estaba en la mesa y yo no me reía tanto porque mi papá sí, porque mi papá era el que le entendía toda la locura. Es que Riverita aparece en Cali por allá por los años 70 más o menos. Riverita aparece por allá por el barrio obrero, por los lados del antiguo Teatro Palermo. Estamos hablando de más o menos carrera octava, con calle 19, 18 más o menos por ahí. ¿Sí? Riverita es un personaje del Cali viejo. Me contaba también de que en la casa donde vivía Riverita Era una casa en Bareque, no en material. Y él allí vivía, pero también tenía su peluquería. No siendo de aquí. Él era caleño, Claro. nacido en Cali. Ya. Yo entraba a la peluquería, no sentía que era una peluquería, porque a mí al principio me daban miedo las peluquerías. Como cuando le llevan a uno al odontólogo. al odontólogo, yo dije, sí. Y este era un peluquero espectacular, muy buen peluquero, además. Bueno, también se cuenta por ahí que Riverita pues también era sobandero, que era medio Sí, médico. sí, el sobaba el tobillo, ese día lo hizo al tobillo. También pues sobaba y la gente que se fracturaba pues él llegaba y lo pegaba ahí, porque pues, eso era normal, ¿no? Y pues Riverita se ideó una estrategia, porque pues en esos tiempos el ser sobador no era como tan sofisticado como hoy, pues que ya es la fisioterapia, la traumatología, ¿no? Que ahorita no sabía nada de eso, sino que era un empírico que sabía sobar. Un tegua, un empírico. Y él se ideó la estrategia de que contándole un cuento raro y extraño a la gente, ¿sí? La gente se reía. Y en ese momento en que la gente se reía y se ponía a pensar en el cuento, Riverita alaba el pie, lo acomodaba y prácticamente uno quedaba sobado. Ese fue el cuento, llegué y me echó un cuento, mientras echaba el cuento llegué y me pegó el jalón y ¡ca! Lo parejó. Quedó de una, uno es que no se sentía la forma de él. Eso era lo bueno que él tenía, que cuando él hacía una cosa, te echaba el cuento la carreta, pero no te dabas cuenta de lo que te estaba haciendo o a qué era lo que ibas. Yo recuerdo que yo fui donde Riverita, porque yo estaba muy pelado, y yo fui donde Riverita a que me sobara el pie, porque jugando fútbol en la calle ya me metió el pie. Entonces, cuando mi papá se reía, yo le pregunté a mi papá y Riverita cogió el pie y ¡pah! Lo volvió y lo cuadró otra vez. Yo me hice el estruendo más macho, pero ahí ya quedó el coso lavado, ¿sí? Y Riverita usaba una pomada que luego se volvió famosa. Pomada verde. Era una pomada verde, pero luego va aclarando porque ya el productor tuvo que hacer más pomadas que era caracolina. Eso, cuéntenos, ¿tuvo alguna experiencia con Riverita? ¿Le llevó a cortar el cabello? Era una persona pues que él no le gustaba que se rieran de los chistes, se enojaba. Él contaba un chiste y si usted se reía, lo regañaba. Él en su silla, de una manera muy jocosa, la gente cuando se iba a hacer peluquear o a afeitarse,
decían, Riverita, ¿y cómo está la cuchilla? Pues, Cuchilla. y entonces, o la navaja, pues con lo que se llegaron. La barbera, exacto, concretamente la barbera. Y entonces él decía jocosamente, ni se siente. Ni se siente. Doble sentido, ni se siente. Y otra anécdota de él, que contaba que pues una vez paseando por allá por Italia, que la gente en un carro que era destapado, la gente preguntaba, ve, ¿y ese blanco que va con Riverita quién es? En esos tiempos, él me cuenta un cuento, yo siendo muy pelado, pero estaba mi papá ahí. Entonces él le cuenta a mi papá un cuento de que el cordobés, que era el mejor torero que había en ese momento. El padre, claro, el padre del cordobés, Manuel Benítez, recuerdo que llamaba Manuel Benítez, salta a la plaza de toros y busca matar al toro y no lo mata. El toro no se quería morir. Y entonces la gente empieza a chiflar y a decir, Riverita, Riverita, Riverita. Y claro, pues Riverita no se hace de rogar y salta a matar al toro, ¿sí? Salta a matar al toro, pero Riverita no tenía espada ni sabía nada de eso. Entonces Riverita dice que él mató a ese toro, que lo pasaba del sol a sombra y de sombra a sol, ¿sí? Entonces mi padre le dice que cómo lo mataba así, entonces le dice Riverita, pues claro, cambio de clima, ¿sí? Cambio de clima, entonces todo el mundo se reía. En los cuentos de él eran muy famosos, uno de los cuales me recuerdo que decía que se fue para Buenaventura una vez con un reno invicta o mulco y se le perdió nuevecito y a los 10 años que volvió lo encontró otra vez andando, pero eso es una historia bonita. Aunque siempre de vez en cuando se le bajaba un pedazo de oreja. Otra ocasión que él había realizado una labor en Bogotá y ese día en caballo. Y entonces él sintió algo raro, que raro había pasado en Tuluá. Y entonces él se quedó pues impactado que algo le había pasado al caballo y sin embargo pues él continuó. Cuando llegó aquí donde el veterinario le dijo, camine, venga, yo estaba mirando qué es lo que pasa. Y entonces dijo, no, pues yo venía dándole perrero con una culebra. Y resulta que el caballo venía, que se le había muerto desde Tuluá, pero llegó con inercia acá. ¿Cómo era Riverita? Una persona de edad muy bueno, tratable, sociable, polvoroso, alegre, mucho que no puede decirlo de todo bien. Una maravilla de persona. Nada de eso, persona llegan a casa. Riverita tenía hijos. Claro, se llamaba Jensi. Un joven estudiante, bien, se fue para Estados Unidos a estudiar. Pero por eso también queríamos conocer un poco más acerca de Riverita, que es justamente un ícono, porque incluso nosotros los jóvenes, cuando estamos hablando acerca de alguna mentira, tenemos por ahí el dicho de, pero vos sos muy Riverita, pero en realidad no sabíamos bien por qué decíamos eso, o sea, por qué llegábamos a ese punto. Pero la anécdota de él siempre todas fueron muy buenas. Y como héroes de nosotros, de la época, pues de lo que fuimos nosotros, lo hice mentiroso, alguna vaina, estaba todo bien. Bien, por último, bueno, ya para terminar, ¿qué pasó con Riverita? ¿Cómo muere Riverita? ¿Cómo termina la peluquería? ¿Qué pasa allí? Bueno, esa época fue muy difícil para todos los caleños, incluso para los vecinos, porque nos murió, se nos pierde una persona, un ícono de la ciudad. Nos afectó a todos, pues murió como bien, de todas maneras, como nos tiene que llegar a todos. En su cordura, en la edad estuvo bien, no tuvo enfermedades. Y fue bien, perdimos un gran hombre, como dice el cuento, ¿no? Era mentiroso y todo, pero en forma de cuento, pues. ¿Qué cuento es real? Todo lleva a la fantasía. Podríamos decir que podría llegar a ser Riverita un mito, una leyenda urbana. Claro, cómo no. Oye, habían tantas personas que íbamos en esa época, había mucha gente, allí venían políticos también con la querer poner y se encontraban, ahí tuvo mucha fama de Riverita. Sí. ¿Quién sería que no conocía a Riverita y si no lo alcanzó a conocer? Fue mucho lo que escuchó de él. Y todavía tenemos legados de él, hay muchos cuentos. Alfonso Rivera. Alfonso Rivera, Riverita.